Ya. ¿Sí? Lo logramos, lo logramos. Oh, Ya, te juro bacán. que he corrido así como, porque además mi oficina está lejos, entonces corriendo por el bosque, el otro teléfono, préstenme por favor. No sé qué pasó, el mío, al mío me rechazaba. Mm, No me quieres, ya. Michelle. No, sí Eh, te quiero, te invité como 50 veces, así que te quiero pobrecita, mucho. pobrecita. Oye, cuéntenme en qué estaban para ponernos al día. Mira, no estábamos en nada porque yo te estaba esperando, pero les estaba contando que la idea era un poco, me preguntaron de qué íbamos a hablar y le dije que vamos a hablar de lo que hablamos siempre nosotras, tenemos Sí, una sí, cantidad de temas de lo que sí. nos encanta hablar, que es de trauma, de Mm. ASI, de sexualidad y del diplomado que se nos viene en julio, que estamos felices Felices, sí. de Es raro tenerlo. eso de decir que estamos felices de hacer un diplomado en trauma, porque es tan fuerte la palabra, pero en verdad estamos felices. Eh, CES Sí. el centro lleva mucho tiempo como avanzando en dirección a ese diplomado, y el año Mm. pasado hicimos un anuncio y fue como ya, ya, y estamos muy orgullosas y bien contentas y agradecidas de, de además los profes que se han sumado. O sea, Una eh, maravilla. una maravilla, no, realmente, y No sé si pueden notar mi sonrisa sí, así como sí, de sí, emoción. sí, estamos muy Mm, emocionadas porque además, mm, sin desmerecer, nosotros que también necesitamos en algún minuto como profesionales más jóvenes, que yo fui hace mucho más tiempo que la Michelle no hace tanto, al final muchos nos formamos en otros lados a falta de eh, un programa en Chile que no mm. fuera solo o abuso, o solo violencia intrafamiliar, o solo, y que fuera una cuestión más integral eh, en sexualidad, en sus Mm. violencias y en una mirada del trauma también más social, porque hoy por hoy, aunque los traumas también sean por motivos económicos, políticos, climáticos, etcétera, la formación a la base para intervenir en trauma es una herramienta que nos puede servir en más allá de la sexualidad, que es nuestra especialidad. A Mm. eso Para iba. la vida. A Sí, veces, bueno, a propósito de eso que contaba la Vinca, de las formaciones que hemos tenido cada una y cada uno de los que va a participar como docente en el diplomado, yo creo que de alguna manera este diplomado que armamos es tal vez lo que a nosotros nos habría gustado que existiera para sí, formarnos, ¿o no? sí, Como que exacto. juntamos un poquito desde cada lugar y desde lo que sentimos que es imprescindible, como básicamente saber, porque entendemos también que no es una formación gigantesca ni que nos vaya a hacer salir con todas las herramientas para trabajar en trauma, pero que por lo menos desde los distintos lugares desde donde se puede abordar, nos va a dar una base desde la cual empezar a proyectarnos y desde la cual ya por lo menos uno teniendo conocimientos y sintiéndose más seguro podría trabajar mejor, ¿no es cierto? Sí. Ese ha sido un camino largo que hemos hecho nosotras, los docentes que están ahí también, de ir tomando herramientas, como decir, un poco como desagregadas, como este curso acá, este curso allá, leyendo mucho, porque en realidad, hasta no hace mucho, el trauma no aparecía mucho en el vocabulario, en la Mm. psicología. Eh, Ahora podríamos decir que está como un poco más de moda, ¿no es cierto? Hay harto como de trauma, así como... Sí, Pero creemos que más allá como de que, yo dije de moda, pero en el fondo lo que ha pasado es que por fin estamos hablando de aquello que no se hablaba, ¿no es sí, cierto? Y estamos relevando experiencias que todos hemos tenido en distintas intensidades, sí. eh, Y momentos de la que vida. en distintos momentos de la vida y que pueden tener núcleos que nos hagan funcionar de determinadas maneras, ¿no es cierto? Hemos conversado cuando hacemos el curso esta Mm. frase
que dice que todo psiquismo tiene trauma. El tema Ujú. es cuánto de ese espacio nos ocupa en nuestro funcionamiento. Y Exacto. entonces, hoy día estamos viendo que eso está presente en cada uno de nosotros y que en Mm, mayor o menor medida nos va a ir determinando. sí, Entonces, es como esencial que cuando uno trabaja con personas pueda tener a la base elementos teóricos y prácticos que me permitan ayudar a los otros, ¿cierto? yo creo que tú tienes razón en esto, más que una moda, efectivamente. Ujú. Uno escucha mucho la palabra, o sea, Sí. pero nombrar o repetir una palabra no necesariamente equivale a hablar de trauma, a poner distintos ángulos de mirada sobre eso. Uno escucha hablar, esto fue traumático, traumatizante, retraumatizante, todo es trauma ahora, de repente quejas generacionales en relación a los más jóvenes o a Ujú. ciertas situaciones como las violencias de género, las violencias sexuales, pero estar repitiendo una palabra y que suene tanto no es igual a hablarlo. Y Exacto. esa conversación que falta, yo siento que, que necesita ser liderada y nutrida por personas que sepan y como tú decías, tengan, a lo mejor nosotros tampoco, y esto no para de desmotivarnos, pero nunca uno termina de tener las herramientas. Lo que uno sí tiene es una buena caja de herramientas, como con su martillo, su alicate, todos los básicos, sus clavitos, me encantan las cajas de herramientas, todo esto. Ujú. Y luego va agregando cosas cada vez más específicas en función de el campo de intervención que uno tiene, las personas con las que trabaja, etcétera. Pero yo creo que, como tú bien dijiste, el tipo de formación que uno hubiese querido de entrada para salir con su caja o potenciar su caja de herramientas a niveles donde al final, lo que hablábamos la vez anterior, muchos conocimientos están accesibles en lectura o en distintos entrenamientos dispersos o separados, pero el tener como un hilo conductor en esto, desde el trauma relacional, desde la ética del cuidado, desde la mirada de lo social, hace una diferencia. Y cada uno de las personas o cada una de las personas que vaya eh, puede llevar eso a su campo y amplificarlo de otra manera. eh, Uno ve nomás la piedrita en el agua irradiar. Mm. A mí me gustaría que contáramos un poco también de los profes que hemos, no es una buena palabra, perseguir, persuadido, persuadido con Mm. mucho, con mucha tenacidad y con mucho cariño, eh, porque todo el mundo está también, es periodo de pandemia, es un periodo de trauma, además, Y lleno de cosas. con mucha Son, demanda, sí, sí. sí, Entonces, haber logrado sumar a los docentes que ya están arriba, y mientras, justo antes hablábamos nosotras de las extranjeras, las viejas maravillosas, sabias que se están sumando, que después les vamos a contar más. ¿Cómo no vamos a tener así la la sonrisa? sonrisa. Sí, Sí. como de un camino que además uno recorre con todo. O sea, yo creo que cada docente también siente que en cada una de estas experiencias aprendemos un montón nosotros mismos, o sea, en los casos que se comparten en los distintos abordajes. O sea, sí, y por aquí, y por acá, y por acá. Creo que la ética del cuidado en eso, perdón el evangelio, es una herramienta bien dúctil, independientemente de la corriente o del campo profesional donde uno se encuentre. Oye, Y creo que básicamente, Vinca, como solamente recordarle a aquellos que nos están escuchando que cuando hablamos de trauma, nos remitimos a la palabra herida, herida, ¿no es exacto. cierto? Y entonces cuando los invitamos a esta formación de trauma relacional y trauma complejo, los estamos invitando a formarse, a conocer, a saber un poco más acerca de aquellas heridas que tenemos en relación a otros, en Mm, relación a nuestros vínculos. sí. Entonces,
yo creo que ha sido maravilloso poder como juntarnos, cooperar, colaborar, a tratar de comprender y de elaborar ideas en torno a esto. Y que esas ideas puedan como llegar y ser como una piedrecita que expande vibraciones en el agua, ¿no es cierto? Y en el agua de la sexualidad, porque tampoco es cualquier formación en trauma y trauma complejo con la que nos podríamos encontrar. Es una formación que está específicamente apuntando a la sexualidad y a la sexualidad que apela a lo más innato del ser humano, ¿cierto? A los patrones, a las dinámicas, a la corporalidad que tenemos en relación a los otros. Entonces es muy bonito esto que yo siento que se ha ido como generando, que hemos venido como de alguna manera, ha venido a decantar una historia que parte de menos a más en términos de colaboraciones entre nosotras, entre el CEST y otros docentes, que ya van varios años en que venimos como elaborando juntos estas temáticas. Y ha sido maravilloso también para nosotros porque dentro de los docentes que van a estar, hay varios docentes del CEST que colaboran con nosotros en otros diplomados que nosotros tenemos, que hacen terapia, que se dedican a temas específicos en herramientas de resolución de trauma en sexualidad, etcétera, etcétera. Pero también aquí han venido a confluir otras voces, otras miradas, de gente que también trabaja en estos temas, pero no necesariamente desde la clínica, ¿cierto? Entonces también es una formación abierta para clínicos, pero también para profesionales ligados a las relaciones, a las intervenciones comunitarias, a la justicia. Nos han escrito varios abogados, así como, ya, por fin, un diplomado en donde yo vaya a comprender algo de con lo que siempre me estoy topando, constantemente. Y por ahí va la mano hace rato, o sea, los países que ya han incorporado enfoques que tienen que ver con la neurobiología, la psicología del desarrollo, el tema de las infancias adversas del estudio de la CDC, que es ni más ni menos que de hace 20 años ya, o sea, un estudio antiguo, y recién se está tomando en cuenta, se está entendiendo que la formación en trauma es necesaria en todos lados. O sea, desde la recepción de una empresa, obviamente sistemas de salud, sistemas de justicia, la educación, los profesores de aula, abogados, etcétera. Y es una formación que puede ser siempre más especializada, pero que por lo menos necesita ser pareja a nivel social en relación justamente a esto. ¿Cómo hacemos para que en el trato, en el vínculo, en las formas de interactuar unos con otros, al menos no retraumaticemos? O sea, lo que no hacer. Y cómo, además, comunitariamente, desde cuestiones muy sencillas, a veces hasta como el saludo al entrar, tú puedes estar incidiendo a favor o en desmedro de la reparación. El enfoque informado en trauma, yo creo que ha sido como el gran aporte de los últimos años, y tuvimos hace poco, lo difundimos también en las redes sociales, este encuentro que tuvimos con Mimi Graham, que es pionera en las cortes para guaguitas, o sea, baby courts para guaguitas e infantes, que va a dar también, nos va a dar una clase para nuestro diplomado. Y ahí tú ves todo esto bailando, porque la información en trauma, pensar en lo generacional, los papás, qué historias traen también, y eso no significa falta de accountability, te puedes ir preso igual, puedes ser sancionado igual, puedes tener que revisar la custodia de un niño, pero no simplemente como desde la mirada de lo punitivo o de regla, sanción, fin, sino con un acompañamiento desde la psicología del trauma, desde la psicoterapia, desde la psicología relacional o desde el trauma relacional de esa guaguita con sus cuidadores. Entonces, estamos como justo en la pista de vuelo que toca estar. Oye, contémosle a los profes antes que se nos acabe el tiempo, porque nosotros pusimos algunos en el aviso. Está
este domingo la Constanza Michelson, que también va a ser, se escribió una columna magnífica sobre el tema del género, Mm, a propósito del 8 de marzo, como una fecha además tan ambivalente. sí, Pero esta columna era bien clara en el sentido de cómo lo que se pide a las mujeres y lo que se pide también al cuidado colectivo. Bueno, la Constanza va a estar en el tema de género, va a sí. estar Rodrigo Venegas, que tiene una experiencia tremenda en... Maravilloso poder contar con él como profe, sí, sí. sí, sí, no, Yupi. Vamos a estar con él el sábado también en un Instagram, vamos después a avisar. Rodrigo probablemente de las personas que más sabe además de temas de victimarios, de recidiva, de qué funciona y qué no funciona jamás en rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea, tiene, eh, fue pionero en el tema de trabajar embarazo adolescente en el Sename, conoce muy bien las instituciones, partió trabajando con Paitaví, que a su vez fue junto a Previf los primeros que trabajaron en abuso sexual infantil en Chile. Entonces, trae un bagaje y una generosidad en la forma de... Vemos mucho que somos más viejos, que hemos aprendido mucho de Rodrigo, que va a estar ahí. Va a estar Andrés, pronúncialo. Sassenfeld. Eso. André, sí, es psicólogo, es director del Centro de Terapia Relacional y es uno de los fundadores del movimiento relacional, del psicoanálisis relacional acá en Chile. Es un profesional que ha escrito libros, que traduce del alemán al español. Es uno de los directores, en conjunto conmigo, del Diplomado de Cuerpo y Trauma del Centro de Terapia Relacional. Es un gallo sequísimo y nos va a estar acompañando en trauma relacional, en historia del cuerpo, el trauma, o sea, como está maravilloso ahí su participación. Eh, Y los ginecólogos, ya, Tenemos a nuestro director estrella del FEST, ¿no es cierto? Que para los que se han formado con nosotros y para los que no lo conocen, es un ginecólogo, terapeuta en sexualidad. Nosotros como CEST estamos en este momento a punto de comenzar la próxima semana nuestro diplomado número 39. oh, Eh, Vamos este año con 60 participantes del diplomado, o sea, para nosotros es una maravilla, también como que nos maravillamos de que la gente siga como sí, escogiéndonos como centro formador de sexualidad, pero eso también habla de la expertise, la calidad de nuestra docencia, nuestro director es probablemente lo más top en terapia sexual, en ginecología, una maravilla también, magíster en psicoanálisis, con una comprensión del ser humano desde la mitología, desde la historia y que es un lujo tener como profe. Y tenemos a nuestra ginecóloga, la Andrea von Heveling, que vital. ella es ginecóloga infanto-adolescente, también ha participado con nosotros en formaciones infanto-juveniles en sexualidad. Está ahora una seca aquí del Instagram, está en paralelo a nosotros en un Instagram live con Sí, la Silvana. Estaban ahí ya, teniendo una conversa eh, y la ella Silvana está en Golpe. todo el movimiento de la ginecóloga Sí, po. y educando en sexualidad todo el tiempo, entonces ella nos va a acompañar también, nos va a hablar de cómo recibir a las pacientes, cómo es todo el tema como ginecológico con La eh, develación en la consulta infantes, ginecológica adolescentes, qué es es lo que todo un sucede tema. ahí, eh, como para que empecemos a pensar a las personas, a los sujetos que nos van llegando, El ¿no es cuerpo. cierto? Y que exactamente traen toda esta memoria, a veces que no es del minuto, sino No, que de una es de historia, ¿cierto? historia. Ahí está nuestra Andrea también. Tenemos por parte del CEST también a la Nicole Baumgartner, que ella se ha especializado en yoga sensible al trauma, por ejemplo, hizo su especialización ahí y nos va a contar de esta herramienta maravillosa para el trabajo en trauma con sobrevivientes. Eh, la Denise Asbun, que es una terapeuta que se ha dedicado y se ha especializado, lleva muchos años con nosotros trabajando en todo lo que es MDR, Mm. TIC, en trauma en sexualidad. Entonces,
Bueno, ahí Están y los abogados están, los abogados. tenemos dos cototísimos abogados, está la Daniela Horvitz, que es como maestra en temas de derecho a familia, está también en temas de infancia, pertenece a no sé cuántas organizaciones internacionales, realmente es un lujo tenerla justito para el segundo semestre, a Jorge Pacheco, que es un abogado más joven, pero que realmente así se ha destacado en también el tema del derecho de infancia y el que sean abogados con esa mirada del cuidado, del desarrollo evolutivo, del trauma. Está la Marcela Monberg, experta en alfabetización digital. Hoy en día el tema de las violencias sexuales y del abuso sexual infantil vía Internet es un tremendo tema. Y creo que hemos pecado no sé si inocente o negligente, pero mamíferamente como que ese riesgo enorme que va así mayor y mayor cada día. El otro día veíamos estos videos donde ahora te pueden poner la cara y es como que si fueras tú. Y tenemos muy poca preparación al respecto y muy poco, a ver, nosotros hemos estado viendo pacientes que han vivido abusos sexuales infantiles desde la época de los no computadores o desde la irrupción del Betamax, mucho antes del VHS, y lidiado con todos los conflictos que significa, cáchate, Ahí yo sí se ahí nos cayó el yo sé, carnet sí, pero yo completo. sí, totalmente. De qué significa todo esto de que tu imagen o la simple foto, que una foto, que un video, ahora que algo en internet que se masifica en 5 segundos, que retrata o captura probablemente los momentos más tristes y desgarradores de tu vida, ande circulando por ahí y todo el daño que eso provoca a las adolescentes y a las víctimas. Y mi carnet, Dios mío, sí, sí. Eh, y Atari también cuando llegó a Chile. Eh, entonces, yo creo que vital la presencia de la Marcela Monberg. Va a estar la Mónica Maudeira, que trabaja temas de medios y género y de violencias sexuales y de violencias en general, que también es un tremendo aporte. Entonces, desde la mirada de la justicia, de la educación, de la medicina, de la ginecología, por supuesto que Tenemos psicología, psiquiatra, la Romy la Romy Gutman, que está Gutman, ahí, también se ha formado en psicoanálisis relacional y es una de nuestras psiquiatras del Centro de Terapia Relacional, donde sí, trabaja con pacientes con trauma todos los días. Ella es becada psiquiatra de la Chile. Está la Paula Arellano, que es también. psicóloga infanto-juvenil, ¿no es cierto? Que es diplomada en salud mental infantil, que se ha especializado en apego, en mentalización en infantes, en neurociencia, en mindfulness. O sea, es una No, maravilla sí, tenerla porque ella además los últimos años ha estado metida en todos los temas de trauma complejo, así que para nosotros es un agrado también que ella sea parte de este equipo. sí. Bueno, y así hemos ido como conformando este diplomado, tratando de... ¿Quién dice ahí, la Fran? Disculpen, llegué tarde. ¿Será la Paula Arellano la que La estaba que hablando estábamos yo nombrando. recién de ella? Y hemos hablado Eh, de todos los profesores. sí, de todos los profes, hay una maravilla que tenemos. Y bueno, y dejarlos invitados a que nos escriban, eh, nos pueden inscribir por el Instagram, pueden escribir directamente al CEST, a capacitación@CEST y .cl y pedir el PDF del Información, diplomado, la exacto. información, ahí están todos los temas, todos los docentes, la cantidad de horas, que el diplomado es un diplomado asincrónico. Esto quiere decir que parten una fecha, igual tienen un tiempo para ver todos los videos por módulos, pero vamos a tener reuniones Sí, mensuales, largas, eh, por lo menos con nosotros, con los directores, para ir aclarando dudas. y con algunos de los Sí, profesores la también. verdad es que el programa está buenísimo y estamos contentas y por Estamos eso hacemos esta contentos. chochería de este Sí. Instagram Live solamente para hablar de lo contentas que estamos. Po. Sí. No, sí, iba a contar un poco más, porque de repente los afiches y las fichitas y los memes no alcanzan a dar cuenta de lo que hay detrás de este proceso, de el cariño, la seriedad. Nosotros igual somos súper
rigurosa y neura también un poco con eso, o sea, de verdad, está bien, como porque de repente en un minuto como que se multiplicaron, yo iba yendo a Chile una vez al año, un montón de OTEX, o no sé, muchas siglas, Mm. y claro, y de repente se replican cursos, pero tú revisas y no ves, y no parece la propaganda pero es que de verdad uno no ve la profundidad, y eso ocurre en Chile y en Argentina o en Estados Unidos o en otros Sí lados es. también, o sea, no es un fenómeno. Entonces, cuando se le pone tanta dedicación a algo, cuando el hilo conductor es como, esto sí, esto no, ¿por qué esto va aquí? Mm. ¿Quién es la mejor persona que podría eh, hacer la narrativa de esta parte de la... Mm. O sea, ¿quién puede transmitir, por ejemplo, lo del yoga? ¿Cachai? Yo también Mm. como sobreviviente hice Iyengar harto tiempo, puedo dar fe de lo sanador que es, y uno busca quién es la persona que realmente pueda como transmitir eso de la mejor manera posible dentro de todo este esquema de intervención clínica, intervención comunitaria, intervención en la Así justicia, es. o sea, ha sido hecho con mucho cariño, con mucha dedicación. Podríamos haberlo largado apresuradamente el año pasado. El año pasado no nos Mm. pudimos contener y avisamos, vamos a hacer el diplomado, pero tuvimos como desde diciembre ahora, ya, pucha, no todavía, ya, ahora, qué ganas de como Sí. salir a contar al mundo, porque además son redes o comunidades también de compartir conocimientos que se arman. O sea, uno va al diplomado, se forma, pero de alguna manera estamos también entre pares y trabajadores de infancia o en temas de violencia o del cuerpo o de la sexualidad, en educación, Ujú. etcétera. Entonces, de alguna manera, también es una instancia de creación de redes y comunidad, ¿cachai? Así es. En un horizonte que tiene que ver con vamos aprendiendo de la herida, vamos Mm. reparándolas, ojalá, y vamos también, no sé, pues dándole un lugar en la historia humana a nuestro cuerpo. Yo todavía tengo fe en que la historia humana puede escribirse de otra manera y donde los cuerpos podamos encontrarnos, tocarnos, querernos, enojarnos también, Mm. expresar opinión, distanciarnos, poner límites de una manera que no ahonde heridas y no inflinja más heridas, y que ojalá las que tengamos nos ayude también a sanarla y convertirla en otra piel. Eso. Oye, en temas así como que nos han ido preguntando administrativos, el Ah, de diplomado veras, yo dura no me he puesto los lentes. 5 meses. No veo nada. El Ah, diplomado parte en julio y tiene módulos julio, agosto, luego tiene un mes de descanso que es para decantar esos 2 módulos que son bien intensos y con harta sí. temática, y luego prosigue octubre, noviembre, o sea, son 5 meses lo que dura el diplomado, con 4 meses de módulos de video y uno entre medio ahí para ir integrando cosas. No está cerrado, pero ya tenemos, mira, lo lanzamos el 5 de marzo. El 5 Tenemos empezamos, sí, más lo de 20 puse. inscritos. En 3 días, Ya, sí. o sea, una maravilla. Sí, Así creo que que para que los que se entusiasmen lo hagan pronto. Y para contarles un poco así como temáticas que vamos a pasar en el diplomado, eh, tenemos conceptos generales de trauma, trauma relacional, trauma complejo, conceptos generales de sexualidad, apego, regulación, cerebro, eh, ética del cuidado, matriz sostenedora, políticas públicas, infancia, aspectos legales en torno al trauma, conceptos de psicoanálisis relacional, que son los del primer módulo, y luego nos metemos ya en temas así como trauma relacional, desarrollo infantil, teoría del apego, trauma, subjetividad, organización traumática, disociación, sexualidad, trauma y cuerpo, cerebro y trauma, tenemos teoría polivagal, neurocepción, trauma complejo, abuso sexual, trauma sexual en instituciones, abuso sexual infantil extrafamiliar, acoso, acoso sexual a adolescentes, adultos, abuso en entornos educativos, trauma en entornos educativos, trauma y género, sociedad víctimas, victimarios, covíctimas, testigos, comunidades, agresores sexuales, sí. y el trauma en la vida cotidiana, o sea, como todo esto también eh, está en nuestro cotidiano, en lo que escuchamos Sí. todos los días
a las autoridades a hablar y decimos como nos están tratando de volver locos de alguna manera. Sí, sí. Y luego Dándose o tenemos, no dándose cuenta. sí, 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 tenemos un módulo entre medio para ir decantando todo esto que yo les he estado contando, que es muchísimo, y luego nos metemos a herramientas de intervención. Y ahí tenemos psicoterapia relacional en trauma, herramientas de trabajo corporal, herramientas de intervención, análisis de sueño, mentalización, análisis de caso y hipnosis, intervención en abuso sexual, intervenciones escolares, apoyo a víctimas y entornos, farmacología, análisis de caso, y luego tenemos un módulo final que yo lo encuentro maravilloso, que es probablemente el menos intenso en términos teóricos, o como, pero yo creo pero el que más es denso. para cerrar, Mm, porque es todo un módulo acerca de reflexiones de mm. crianza, de prevención, de reflexión sobre trauma en la adultez, de cuidado ético, de retraumatización, de la ética de los profesionales que Sí. trabajamos en trauma, Y de lo que de, yo, y lo otro de que la yo persona del quería, terapeuta y el cuidado ético y casos clínicos. de to- Así y de que, todos los, y de todos los profesionales, alguien preguntaba acá si va a haber espacio de supervisión. Aparte, uh-huh, nosotras hacemos supervisión clínica, pero va a haber estas reuniones de trabajo y va a haber análisis de caso, pero no es un espacio per se de supervisión no. dentro del diplomado. Lo que sí, a mí me parece muy importante decir que después de 20 años o 30 años, algunos de profesión, uno se da cuenta que finalmente eh, lo más importante, o sea, además de los conocimientos y de las herramientas, es la capacidad de hacer ciertas preguntas difíciles, es el seguir pensando. Nosotros hacemos mucha broma entre medio sola y con la Marcela Momberg, de que cuando hablamos de la educación o de la inteligencia emocional, era además del pensamiento, no era eliminando el pensamiento, porque el pensamiento es una herramienta preciosa que tenemos los seres humanos. Y cómo pensar todo esto es complejo. El tema de la violencia sexual, el tema de nuestros cuerpos, de los vínculos entre personas, no es un tema que uno pueda clasificar como la caja de lápiz de colores en 12 y listo, por no decir solamente Uh-huh. en blancos y negros. Eh, a veces no hay respuesta absoluta. A veces hay, tal cual como en abuso sexual infantil, hay diagnósticos concluyentes, hay diagnósticos no concluyentes, o negativos, y hay diagnósticos que no vamos a ver nunca. Y cómo vivimos con eso, y cómo también aprendemos a eh, administrar esa ansiedad y que por el otro lado podamos seguir trabajando e iluminando otros procesos y atreviéndonos a hacer las preguntas difíciles, mirar el tema de trauma y de sexualidad a nivel social, sin temor a preguntar lo incómodo. No es solo lo doloroso, es lo incómodo también. Es como, a ver, a veces parece todo tan fácil de clasificar y no. A mí me gusta mucho por eso los niños, porque como que las clasificaciones no están y son muy claros como en la cordura o lo descabellado de ciertas cosas. Como por qué, o sea, en estos días muchos niños han preguntado, pero si es una estatua, ¿cuál es? What's the big fuss? ¿Por qué estamos todos peleando de esto mientras estamos con los índices? O sea, hay una cordura y una cuestión muy que está, que no va por el lado del juicio moral, ni de la descalificación o la cancelación del otro. Es como, esto es medio descabellado. Yo creo que está, todos los que trabajamos en esto estamos en territorios éticos tremendamente delicados eh, y tremendamente complejos, no absolutos, que requieren de conocimiento, de herramientas, de gentileza en tu manera de moverte en el mundo y también del coraje de hacerse las preguntas difíciles y animarse. Y de repente uno no sabe qué preguntarse, pero empieza a ver, miremos. Eso, y luego de verbalizar esas preguntas para enriquecer la conversación social, no por el gusto de hacer la conversación social ni andarse luciendo conversando, sino para cambiar el mundo. Si al final, y no es desde un delirio que uno dice eso, o sea, cada generación, cada uno de nosotros va dejando una semilla, cambiando algo, y una cosa más otra, más otra, más otra. Entonces, Así es. realmente
a mí me da como julepe usar estas palabras como rimbombantes, como la epistemología, el paradigma, la cuestión, pero realmente está entrando a ese tipo de territorio, en la forma de mirar lo sexual, la sexualidad, el cuerpo y la herida ahí al medio de eso y cómo se vive con ella. Y sí, pues, obviamente la aproximación a los niños también. Y de hecho, Fran fue la que dijo que había llegado un poquito más tarde. Señalamos un rato antes que habíamos hecho tuvimos una reunión de trabajo hace poco con Mimi Graham, que es pionera en Estados Unidos de lo que se llaman las baby courts o early childhood courts, que son cortes de la infancia temprana. Dentro de lo que es justicia amigable, ya se estaba trabajando en cortes para niños, niños, niñas y adolescentes, pero más grandes, que pueden, justamente lo que tú dices, pueden verbalizar, pueden hablar, se comunican, de alguna manera pueden hacer llegar su relato incompleto, con confusiones, como sea, pero pueden. ¿Qué pasa? Se preguntó Mimi Graham. Ven que las preguntas son vitales, y convenció a otra jueza a hacerse la misma pregunta. ¿Qué pasa con las guaguitas? ¿Qué pensarán las guaguitas? A mí perdonen que me cueste la palabra bebé, soy de una generación que la guagua y la guaguita, pero los bebés, no sé. ¿Qué pensarán? A ver, miremos. Y de repente empieza esta jueza también a observar que en casos donde había niños muy chiquititos involucrados, no sé, los niños se tiran el pelo, se rompen un pedacito de la piel en la presencia de ciertas personas, tienen ciertas conductas que también son una forma de hablar, que también son una forma de comunicarse. Ahora, ¿cómo hacemos para que desde el Poder Judicial se pueda entender que lo no verbal es también un lenguaje y es una forma de decir, aunque no digas? Y por eso esta idea de las baby courts. Entonces, en este minuto de una pregunta, hay 28 cortes en el estado de Florida con jueces entrenados en esto, que no le importa si tienen que poner 100 monos de peluche arriba del escritorio para llevar a cabo una audiencia, y donde están siendo formados en infancias adversas, neurobiología del desarrollo, trauma, los más especializados, a lo mejor trauma complejo, otros en general como qué pasa con la memoria traumática, con el relato, o sea, cuestiones que tienen que saber. Y esto, además, acompañado con la formación para mirar a los padres y madres. No estoy hablando de asesinos en serie, ¿ya? Desde qué lugar vienen y han incurrido en las negligencias o los abusos inclusive que han cometido, no de una manera condescendiente, pero sí para acompañar. Porque si esos papás y mamás van a volver a la sociedad o van a volver a vincularse con su hijo, viviendo o no con ellos o desde otro lugar, no pueden volver de la misma manera que llegaron al sistema judicial. Es precioso, y la Mimi Graham va a estar haciendo una clase en nuestro diplomado. Sí. Bueno, ahí también entra todo lo que trabajamos con apego, trauma complejo, apego desorganizado, ¿no es cierto? Entonces, el apego transgeneracional, psicoanálisis relacional, etcétera. Nos preguntan si está solo dirigido a profesionales de salud mental. No. Qué bueno, porque iba a empezar a contestar eso. No, está abierto a profesionales que interactúen o trabajen con personas que están expuestas a trauma, y para todo aquel que esté interesado en aprender acerca de trauma relacional, trauma complejo, y las intervenciones que se pueden hacer. Y por eso que también es un diplomado que, si bien tiene intervenciones clínicas, también aborda lo psicosocial, ¿cierto? Sí. Y qué lindo esta idea como de la semilla, como de la semilla social. Yo creo que como que hay gente que está, yo siempre he pensado que hay gente que está como dada para hacer cosas grandes y cambiar como el mundo y tener discursos y todo, y hay algunos que nuestras pequeñas semillitas tienen que ver con ser testigos emocionales, como de la experiencia traumática del otro, de la historia de trauma del otro, de la experiencia emocional que de repente no ha podido ser sostenida por esos padres que no tenían muchas habilidades, porque también, como tú decías, y estos papás, claro, que tienen historias tremendas también traumáticas, y que no desde la condescendencia,
pero si uno los mira como desde las pocas habilidades que tienen y que esto se transmite intergeneracionalmente por patrones no verbales, inconscientes, entonces, bueno, es más o menos evidente la resultante. Entonces, también cómo podemos ser pequeñas semillas que en las interacciones cotidianas con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas que trabajamos en los consultorios, en los colegios, como profes, podamos también ser testigos emocionales y reguladores de los otros. Y Sí, podamos ser esa figura que a veces sí. salva la Pequeña vida. semilla y gran semilla para la política pública y la legislación. Ahí tenemos que hacer una semilla de baobab, es una cuestión Sí. así como tremenda. Aquí, Caro y Jimena preguntan sobre el tema de la discapacidad. A ver, el tema de la discapacidad es un temazo que amerita diplomado por sí solo, o sea, realmente, pero considerando eso también, estamos conversando y esta semana ya dio el sí. Eh, Ustedes si la buscan en internet o en la biblioteca, ya nadie va, pero igual, Eva Feder-Kitei es una pensadora de la ética del cuidado, una filósofa magistral, para mi gusto, que se ha especializado en mirar mucho el tema de la discapacidad justamente. Y ella también va a hacer una pequeña clase y totalmente. Y es un tema que da para un capítulo aparte. Ojalá que de aquí a que hagamos nuestro diplomado, aparte de contar con ella, podamos instalar algún otro modulito, porque los que trabajamos en abuso sexual infantil necesitamos hacer un catastro, porque, por ejemplo, para la evaluación de niños, eh, la otra vez nos demoramos, pero en redes se logra, o sea, como uno llama al amigo de regiones, y este, pero nos demoramos un montón en encontrar a alguien que pudiera hacer una evaluación para una niña sordomuda. Y tenemos distintos temas ahí, o sea, desde lo que es la sexualidad, desde lo que es la vulneración a la infancia, desde lo que es la evaluación y desde lo que es la mirada social de los cuerpos de las personas también que están en estas situaciones. Y Eva Feder-Kitei hace una pregunta bien importante en su último libro en relación al tema de la discapacidad y de situaciones bien extremas, como por ejemplo estar en coma o requerir cuidados guaguitas 24/7, que incluso se sabe que pueden tener una esperanza de vida muy corta. ¿Son bienvenidas esas personas, esos seres humanos en la humanidad? ¿Son bienvenidas incondicionalmente? Como desde el cuidado sería el planteamiento, porque si son bienvenidas así, entonces tenemos que hacernos cargo de incorporar el tema de la dependencia, porque se habla de interdependencia y colaboración, pero hay personas que no están en condiciones de eh, colaboro contigo, o sea, como en una relación como más win-win o simétrica, no, están en estado de coma. ¿Qué pasa con los derechos de esa persona? ¿Qué pasa con el trato, con los cuidados, con todo? Eva Feder-Kitei hace ese tipo de preguntas en relación a la discapacidad, entonces creo que es bien chori, iba a decir, es bien importante, chori no alcanza como adjetivo, que pueda estar en esta actividad, así sea 15 minutos, de verdad que un tesoro. Sí. Bueno, nuevamente el diplomado dura los 5 meses y es asincrónico, son clases grabadas y tenemos reuniones mensuales para ir aclarando las dudas. Y toda la información la pueden pedir ahí en capacitación@cest.cl o acá directo al Instagram y les van a pedir por interno el correo y les van a mandar al correo el programa. Eso. Nada, pues estamos felices y qué bueno que esto Muy feliz. ya está como, bueno, yo digo, se está concretando, pero en el fondo ya está ahí, Ya está, estamos, aparte llevamos está 3 en el días. fuego ahí Qué y estamos felicidad. contentas, sí, Sí, muy sí, estamos contentas. muy y orgullosas también. Pocas veces Ujú. usamos esa palabra, pero no, tengo que estar bien orgullosa de esto que se ha ido construyendo, del programa que hay. Y bueno, ojalá los veamos ahí a partir de julio. Igual nos van a estar viendo antes,
Porque siempre estamos haciendo Tenemos cosas. el 13, ojo, tenemos el 13 de mayo un nuevo curso de intervenciones o sea, tenemos un curso de trauma, Introductorio. de introducción al trauma complejo Sí. y intervenciones así en adultos. Y ese curso, para los que lo tomaron el año pasado en las 3 versiones que lo dimos en agosto, noviembre y en Y enero, enero. tienen Sí, un muy buen descuento en el diplomado. O sea, como sí, que de verdad que ahí en Lotec se pasaron con el descuento que les hicieron. sí. Y para los que lo Porque tomen el 13 de mayo, también. Así que, y si no, para los que no están seguros de tomar un diplomado, que de repente es como comprometerse mucho, harta carga académica, es un muy buen curso para aproximarse a esta temática, para empezar mm, a comprender un poco de qué hablamos cuando hablamos de trauma complejo, de qué hablamos cuando hablamos de trauma complejo en nazi, ahí hablamos de algunas herramientas y hacemos una conversación que finalmente es como lo más interesante del curso, po, que nos sí. permite reflexionar acerca de estas temáticas. Pensar juntos. Fran Así pregunta, es. dice, ojalá saquen uno para niños. CESCH tiene un diplomado en sexualidad infanto-juvenil. Sí. Sí, Sí, el CEST tiene un diplomado en sexualidad y terapia sexual sí. para adultos, donde ¿Qué también otro se para ve niños? sexualidad infantil, pero es una clase ahí como para entender. Nomás tenemos un diplomado específico en sexualidad infanto-juvenil y tenemos un postítulo en sexualidad. Para aquellos que ya se dedican a sexualidad y quieren como tener muchas más herramientas. Entonces el Sí. CEST se dedica a sexualidad adulta, sexualidad infantil. Este es un curso como complementario al tema, o sea, lo estamos El haciendo cu- en sexualidad, pero es de trauma complejo, abuso sexual, en sexualidad. a ver, pero yo ahí Fran pregunta, a ver, el curso de mayo es bien introductorio, el Sí, diplomado no es introductorio no, y por algo está dirigido a profesionales, principalmente de distintas esferas, por supuesto, pero ya con alguna aproximación a los temas y que quieran aprender más. No es como para estudiantes de primer año o segundo año. El curso introductorio de trauma, nosotros hemos eh, tenido egresados y estudiantes también ya de mitad de carrera, pero el curso del introductorio, el diplomado, no. no es introductorio. Eso. Y el diplomado que ha Y entrado al postítulo, no, porque el postítulo es un postítulo en consejería y, y terapia en sexualidad. Y eso en el fondo, lo que nosotros estamos tomando ahora, que es trauma relacional, trauma complejo en sexualidad, es una parte del trabajo en sexualidad, sí, pero no es todo el trabajo en sexualidad. Entonces, para entrar al postítulo, tienes que hacer la formación en sexualidad, que es una sí. formación que el postítulo dura 2 años y medio. Así que es una muy buena formación. Eso, Chan, chan. he dicho. Sí. Muy bien, directora. Oye, ya, pues qué rico que nos juntamos a trabajar y Muy conversar bueno y todo. verte, aunque Y sea a la distancia. sí, todavía. Se nos ha alargado esto, pero me van a vacunar, parece. Buenísimo. Entre medio, claro. Entonces, por eso también, ahora, ¿qué hago con eso? Porque si la segunda dosis, porque adelantaron un poco en Georgia para los de 55. Buenísimo. Así que, pero Sí, qué oye, rico sí, sirve verle. para trabajo en convivencia escolar que nos preguntan ahí, por supuesto que sería Sí, un tremendo aporte en convivencia sí. escolar. Y preguntan si das sesiones de psicoterapia online, Vinca. Se nos quedó pega la Vinca, pero sí tendrías que escribirle directamente a O sea, vinca.jackson@gmail.com que puedan a para su vez tener información acerca de ello. compartir estos conocimientos. Puede tener niños con trauma. Con- nos cruzamos, amiga, parece que se peló. Algo pasó con las Sí, cámaras. es que estaban preguntando Ya, si hacías sesiones de psicoterapia online y les dije que te escribieran directo a tu correo ya, para sesiones ya. individuales. Y para las supervisiones con nosotras, vía Lo mismo. CESCH, sí, vía el correo del CESCH, ahí nos coordinamos.
Ya, creo que eso es todo. Ya. Te veo la mitad de la cara, Michelle, ahí está. Qué rico verte, pucha, un abrazo acá a la distancia todavía sin poder abrazarse, y gracias a todos quienes nos acompañaron Mm. en esta hora, después de la comida, que todavía quedan cosas por hacer, etcétera. Acá Pucha, tenemos a las preadolescentes hambrientas. sí, y no me quiero acostar y tienen que levantarse temprano mañana al colegio y en fin. Así que eso, 1 millón de gracias. Y bueno, cualquier consulta, capacitación @cesich.cl y nos va a llegar ahí todo. Y estamos las dos en Instagram y en Twitter Sí. y en el helado. Y los estamos esperando, ya sea para Sí, para otros cursos y para nuestros live y los cursos chiquititos y todo, y y para somos muy todo, todo. felices a Sí, donde nos quieran acompañar. sí. ¿Cierto? Besito, gracias a todos. Nos vemos. Y amiga, tú corta y para que puedas Sí, para grabar. Sí, pues, ya. ya, no voy a meter el dedito aquí, nada. Chao.